El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy tenemos en las lecturas la fe. ¿Por qué la fe? Porque tenemos que buscar la confianza en Dios, no solamente el creer en Dios. Y la semana pasada encontrábamos este evangelio precisamente, el de los endemoniados de Gerasa. Y cuando Jesús llega con ellos, pues los demonios inmediatamente reconocen a Jesús. Y es más, le hablan, le dicen: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? No ha llegado el tiempo de que seamos atormentados. Y es precisamente, el demonio también tiene fe en Jesús, en la cuestión de que cree en Él. Pero hay una cuestión: no confía en Él. Para representarnos esto, San Agustín en su obra de Trinitate, sobre la Trinidad, hace precisamente esta especulación. ¿Por qué? Porque pues no es que haya sucedido así, sino es precisamente lo que teológicamente se ha venido diciendo, y también conforme a algunas revelaciones privadas. Cuando cuando Dios crea a los ángeles, pues sabemos que el verbo de Dios está desde el principio, no en su forma encarnada, pero sí en su forma. Pero les presenta Dios el plan a los ángeles, de que el hombre va a fallar, por lo tanto tiene que enviar a su hijo para que se haga uno de ellos para poder rescatarlos. Cuando está haciendo esto, el ángel más, podríamos decir que tiene más poder, más gracia y más belleza delante de Dios, que se llama Luzbel, dice: hey, yo te sirvo a ti, pero yo no voy a servir a los hombres, porque el servir a Jesús, Hijo de María, pues ya está representando que voy a servir a un hombre. Por lo tanto, no te voy a servir. Que es como se dice ese grito, el non serviant, no serviré. A lo que San Miguel levanta precisamente ese grito: quid ut Deus, ¿quién como Dios? Y es precisamente esta dinámica que después la podemos ver en algunos libros de fantasía, como por ejemplo, ahora que está muy de moda las películas de ficción y eso, y pues también porque
han venido surgiendo esas. Hace unos 10 años aproximadamente salieron esas películas épicas del Señor de los Anillos, pero pues bueno, los libros salieron hace muchísimo tiempo más. Y en el primer libro del Silmarillion, que se llama así, que da todas las bases de esta trilogía, que bueno, al final de cuentas es una pentalogía, porque es el Silmarillion, el Hobbit y ya después el Señor de los Anillos, que originalmente es solamente una obra que por practicidad y por negocios se dividió en 3, pero bueno. Es precisamente Melkor, así llamado, que es el principal de los Ainur, que son los ángeles, que cuando ve que él puede hacer también cosas a su gusto, empieza a rebelarse contra, se me fue el nombre de cómo le llama a Dios Tolkien, pero es precisamente lo mismo. Y es precisamente cuando no confiamos en Dios, podemos creer en Él, pero no vamos a querer seguirlo. ¿Qué es lo que pasa con toda la historia de los patriarcas? Pues empezando desde Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Le dice a los 75 años Dios, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu pueblo, tu casa y ve al lugar donde yo te indicaré. Y pues este hombre, a pesar de su edad, hace precisamente eso. Deja su patria, deja la casa paterna y se va a buscar en dónde vivir. Después, su hijo Isaac, que es aquel hombre que va a buscar vivir de acuerdo al plan de su padre. Y ya después viene el nieto, que es Jacob, del que estamos hablando. Primeramente, él no era el hijo primogénito porque fue al nacer el segundo, aunque era gemelo de Esaú. Cuando Jacob sale, pues le agarran el taloncito a Esaú, y ya posteriormente va a venir todo eso en donde Isaac le va a dar la bendición a Jacob y no a Esaú. Esaú tiene que salir huyendo de la casa por temor a que su hermano lo matara, y empieza a trabajar con su tío Labán. Después se enamora de Raquel, y pues ahora sí, podríamos decir, le dieron gato por liebre, porque cuando trabajó 7 años por Raquel, le dan a su hermana mayor Lía. Entonces tiene que trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Y es precisamente esa fe de este hombre que lo va a ir llevando hasta llegar a este punto, cuando sabe que tiene que encontrarse con su hermano Esaú, y va temeroso porque no sabe qué hacer. Y en ese camino es donde sueña esa escalera, y después se encuentra peleando con el ángel de Dios. Pero Jacob, precisamente en esa fe que había heredado de sus padres, él presenta esa lucha, encomendándose a Dios, y se encuentra como vencedor. Por eso es de que cuando ya se ve vencedor, le dice, pues ahora no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel, ¿por qué te voy a bendecir? Pues no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y es cuando viene precisamente este diálogo. ¿Cómo te llamas, Jacob? Pues desde entonces te llamarás Israel, porque has vencido a dioses y a hombres, o a Dios y a los hombres. Y ya después viene este encuentro de tener a su hijo, bueno, a sus 12 hijos, pero a su hijo menor en ese tiempo, José, que va a dar toda esta historia, que va a ser el que va a salvar al pueblo de Israel del hambre. Recordemos que para ese tiempo ya después vienen los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía, y pues es José el que va a revelar el sueño al faraón, y lo van a nombrar después el protector de Egipto.
pero es conforme al ser obedientes, al confiar a la palabra del Señor. Por eso, después, ya en el Evangelio de Mateo, podemos ver esas actitudes. Primeramente, llega el jefe de la sinagoga y se postra ante él: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle mis manos y volverá a vivir. Es esa confianza que en el pasaje sinóptico de Lucas es todavía más bello. ¿Por qué? Porque en el Evangelio sinóptico, pues la hija de Jairo todavía no ha muerto. Está todavía en agonía. Cuando va de camino, pues cae enfermo. Bueno, ya es cuando muere, y llegan los emisarios y le dicen: Jairo, pues sabes que ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y es cuando Jesús interviene: Jairo, no tengas miedo porque tu hija no está muerta, está dormida. Y Jairo cree. Y también es ese pasaje en donde la hemorroísa, ella sabe que está enferma, ha gastado toda su fortuna visitando a los médicos y en lugar de aliviarle, se ha enfermado más. Lo único que le queda es: ay, pues aquel hombre que llaman Jesús, que sana, y sabe que es su única opción, pero tiene miedo de presentarse. Por eso dice: pues yo creo que aunque toque su manto me voy a quedar sana. Y es precisamente, se sana por esa fe que ha tenido. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. Podríamos preguntarnos: ¿qué tanto tenemos esa fe? ¿Qué tanto le estamos viviendo? ¿Qué tanto somos capaces de confiar en Dios? O nos puede pasar como ese hombre que se cae en la montaña y está en un precipicio y lo único de lo que se agarró fue de una raíz. Y está rezándole a Dios porque tiene mucha fe, y de repente escucha: suéltate. Así: Señor, pero ¿cómo que me voy a soltar? Me voy a morir. Suéltate. Pero Señor, suéltate. Y a final de cuentas no se soltó. Al otro día lo encuentran a 60 centímetros del suelo, congelado, porque no se atrevió a soltarse. No tuvo la suficiente confianza en Dios. Y a veces nos puede pasar. No crean que confiar en Dios es lo más fácil, ni lo más así como que: ay, qué bonito, voy a confiar en Dios. No, hay veces que cuesta trabajo, hay veces que uno tiene todas las dudas del mundo, pero tiene esas dos opciones: confiar en Dios o retraerse a la confianza de Dios. Y lo que el Señor nos invita hoy es: realmente, si confías en Dios, todo lo vas a obtener. O más bien, lo que necesitas, porque por ahí también dice el dicho: Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. ¿Por qué? Porque si es un capricho, a veces ni lo necesitamos. Pero si realmente buscamos el bien y queremos que el Señor nos bendiga, el Señor va a dar todas las pautas que necesitamos para poder vivir conforme a su plan. Siempre humanamente habrá ese miedo, pero también tendríamos que aprender a superarlo. No quiere decir que nos pongamos de pechito ante todo, tampoco. Como por ejemplo, dos santos medio locos que ellos fueron para que los mataran, y a ninguno de los dos los mataron. Primero, San Francisco de Asís, que en el tiempo de las cruzadas, es más, él fue hasta como soldado para liberar Tierra Santa, y pues lo hirieron y va de regreso. Y ya que se convierte, pues su única intención: ay, vamos a dar la vida por el Señor, y ahí se va y se mete con los musulmanes, con los moros. Y pues tanta era su confianza en Dios y su sencillez, que en lugar de que lo mataran, pues lo invitaron a que conviviera con ellos. Y hasta el día de hoy el salvoconducto de Tierra Santa es por San Francisco de Asís. Y los únicos religiosos que pueden estar en
ahora sí, que Tierra Santa sin ningún problema, son los franciscanos. La otra santa, Santa Teresa de Jesús, que ahí de niña junto con su hermanita le dice, vámonos hermanito a morir por Cristo. Y más bien, tuvieron que pasar otras peripecias, tuvieron que mostrar su confianza en Dios de otra forma. San Francisco de Asís, pues en esa pobreza, en ese poner a la iglesia de cabeza de su tiempo, porque no lo comprendían. Santa Teresa de Jesús con sus escritos místicos, que hasta la Inquisición la llevaron, pero con esa confianza en Dios que los protegió. Y es así, si nosotros realmente buscamos tener esa confianza en Dios, créanlo, siempre estaremos buscando lo mejor, siempre obtendremos de parte de Dios su bendición. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que inflame nuestro corazón para que siempre podamos tener ese amor y esa confianza en Dios nuestro Padre. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.